Hace unos días llegó a mi cuenta de Instagram un extraño mensaje. El usuario, sin foto y con un nombre que mezclaba letras y números sin sentido alguno, me hizo una simple pregunta. ¿Conoces la historia del postjuego perdido de Pokémon Edición Esmeralda? Intrigado sobre el asunto, y sin nada que responder, le respondí que no, pero que estaba interesado en saber algo al respecto. El usuario entonces comenzó a relatarme su historia. Esta persona, que nunca me dijo si era chico o chica, desde pequeña se divertía abriendo aparatos electrónicos e investigando su interior. Esto solía darles dolores de cabeza a sus padres, ya que el control remoto de la televisión o la radio eran sus víctimas favoritas. La única solución que se encontró en el hogar, fue de distraer su curiosa mente con una consola de videojuegos, más específicamente una Game Boy Color, que por suerte, nuestro protagonista no rompió a los pocos minutos. Como muchos de aquella generación, quedó maravillado ante el nuevo y maravilloso mundo del videojuego sensación de los años 90, Pokémon Edición Roja. Al poco tiempo se unió a su colección la edición azul, amarillo, plata, oro y cristal. Luego de atrapar a los 251 Pokémon y resolver todos los desafíos que las dos primeras generaciones podían darle, nuestro protagonista volvió a su vieja afición y decidió abrir y estudiar por dentro aquellos pequeños cartuchos que encerraban a un enorme universo de criaturas fantásticas. A los pocos años, la llegada de Internet ayudó a que pudiera conseguir, de forma gratuita pero poco legal, manuales de electrónica y programación para transformar su diversión en investigación y ver si lograba comprender cómo funcionaban aquellos microchips y cables. Con la llegada de los foros, nuestro protagonista conoció a otros aficionados, quienes le enseñaron algunos trucos necesarios para lograr traspasar el contenido de aquellos cartuchos a su ordenador personal. En ese entonces, en el bajo mundo de los rumores de videojuegos se hablaba de temas musicales ocultos o algún que otro personaje, localización o trama de videojuego que fue descartada pero cuyos datos quedaron almacenados en algún lugar de aquellos diminutos laberintos rectangulares llamados cartuchos. Casi en simultáneo, la tercera generación de Pokémon había llegado al mercado y los foros estallaron en especulaciones, ya que luego de una segunda generación con 2 regiones incluidas, parecía algo absurdo el modo historia que presentaba la región de Hoenn. El tema musical oculto del equipo Rocket alimentó aún más aquellas teorías de conspiración de que las ediciones Rubí, Zafiro y Esmeralda ocultaban algo. Las preguntas a responder eran ¿por qué lo ocultaban? ¿Y qué más ocultaban? Los años pasaron y nuestro protagonista se hizo un experto en exprimir al máximo todo cartucho de videojuego de antaño. Las consolas actuales presentaban desafíos casi imposibles, por lo que decidió enfocarse únicamente en la marca Game Boy. De su grupo de amigos creado en aquellos foros, aún conservaba un puñado de ellos, aunque ahora se comunicaban por medio de redes sociales. Uno de estos amigos, el más obsesionado con los misterios de Nintendo, y a la vez el más adinerado de todos, trajo un regalo de cumpleaños para nuestro protagonista. Un regalo que cambiaría todo para siempre. Una edición de Pokémon Esmeralda para el mercado de Singapur. ¿Por qué esa edición y ese país en específico? Aquel amigo, que también tenía la habilidad de hablar fluido en diversos idiomas, había contactado con un grupo de aficionados asiáticos quienes le comentaron sobre un rumor que crecía con fuerzas. Existía una historia inédita de Pokémon Esmeralda que había sido eliminada al poco tiempo de lanzarse al mercado, y que solo la poseían las primeras ediciones en lanzarse al mercado asiático. Específicamente en Japón, Corea y Singapur. En los 2 primeros mercados, Nintendo logró recuperar la mayoría de aquellas copias por lo que era imposible hacerse con una. En Singapur las cosas no les resultaron tan sencillas, y aquellos cartuchos se convirtieron en joyas del mercado negro. Más que nada por su rareza al ser primeras ediciones que por los misterios de los que casi nadie conocía al respecto. 3 días tardó aquel obsequio en llegar al hogar de nuestro protagonista, quien decidió inventarse una fuerte gripe para ausentarse en la secundaria y así poder analizar a fondo aquel cartucho. Podría seguir aburriéndolos con los detalles técnicos que este usuario misterioso me contó, pero prefiero hacer un pequeño salto en el tiempo y llegar al momento en que hizo el mayor descubrimiento, hasta el momento, de la franquicia Pokémon. Un tema musical oculto llamado Los Cazadores Cazados de Ciudad Calagua. Aquel archivo estaba corrupto y era imposible de reproducir, pero le daba una gran pista, y algunas palabras claves, para lograr conseguir algo más.
El resultado final fueron un conjunto de diálogos sueltos al igual que un par de eventos, aquellas cinemáticas o cambios en el videojuego que ocurren luego de conseguir un objeto o derrotar a alguien. Con el total de todo aquello, nuestro protagonista logró armar la historia perdida, ese momento, que ocurría luego de derrotar a la Liga Pokémon, pero antes de viajar al frente batalla. El comienzo de esta historia puede recordarles a futuras ediciones de Pokémon. Tras derrotar a la Liga, tu personaje bajaba de su habitación para descubrir a su madre hablando con una especie de detective. En los archivos recuperados del cartucho no había nombre, o sprite, alguno, pero podríamos pensar que se trataba del querido Handsome. Este se encontraba investigando una posible conexión entre empresarios de la ciudad Calagua con grupos criminales, como el equipo Agua o un grupo de cazadores furtivos, que aparecieron hace poco en la zona Safari y que para la policía se hace imposible capturarlos, debido a que desaparecen en algún punto dentro de la zona. Luego de esta visita, el detective te pediría de verse en el centro comercial de Ciudad Calagua. Allí descubrirían una especie de subsuelo secreto. El lugar estaría repleto de cajas de partes de Pokémon valiosas en el mercado negro, como las colas de Slowpoke. Allí ambos serían descubiertos por dos cazadores y habría un combate. Pese a que los Pokémon utilizados por los cazadores no se encontraban en los archivos recuperados, sí fue posible saber qué tipo de sprite se había utilizado para ellos. Los cazadores eran runamaníacos. Tras derrotar a los cazadores, estos huirían del lugar pero dejarían atrás dos llaves magnéticas. Tu personaje tomaría una, mientras que el detective se haría con la otra y se la llevaría a la empresa de Gon para estudiarla, al mismo tiempo que hablaría con la policía para detener al dueño del centro comercial, pero por lo visto esto no afectaría a las compras que hicieras luego en aquel lugar. Con la llave en tu poder, se desbloquearía un bloque de agua de la zona Safari, cuyo color se haría más oscuro, indicando que es posible bucear allí. Al hacerlo, descubrirías una cueva subterránea, y dentro de esta, una puerta metálica. Este lugar sería el escondite de los cazadores. El diálogo de uno de los científicos a los que debías enfrentarte, nos da una pista de quién se encontraba empleando a estos cazadores. El equipo Rocket había resurgido, y sus científicos se encontraban estudiando la resistencia de los Pokémon ante armas de fuego. Esto con el fin de que sea posible crear una especie de rifle que los hiera de gravedad para luego capturarlos con Pokébolas normales, sin necesidad de combates o Pokébolas más sofisticadas. Al ser buscados en Kanto y en Shoto, este pequeño grupo de científicos Rockets se habían unido a los cazadores en la región de Hoenn. Los Pokémon que cazaban para experimentar eran Wobbuffets, ya que se trataba de unos de los Pokémon más resistentes en aquel momento. Y por mi parte, imagino que también para aprovechar la popularidad de este Pokémon en el anime. Luego de derrotar a todos los cazadores y científicos, el detective, al igual que el campeón máximo, llegarían al lugar para atrapar a los criminales y luego tu personaje volvería a su habitación, para conseguir su boleto al frente batalla. Pero la historia no terminaba allí. Luego de conseguir todos los símbolos dorados del frente batalla, recibirías un llamado del detective. El punto de encuentro de ambos sería el Monte Pírrico. En la cima del lugar, se encontraría el detective acompañado por los ancianos encargados de proteger aquellos orbes que despertaban a Groudon y a Kyogre. Ellos hablarían contigo sobre el reciente hallazgo de cadáveres de Sableys, con la peculiaridad de que sus ojos parecían haber sido extirpados y sus cuerpos presentaban impactos de bala. Por lo visto algunos Sableys habían emigrado desde la cueva Granito hacia el Monte Pírrico. Parte de la historia que continuaba luego forma parte de los archivos corruptos, pero un último diálogo pudo ser rescatado. Este pertenece al cazador líder, una especie de jefe de este nuevo grupo criminal. Él hablaría con tu personaje, diciendo que luego de desbaratarse su base secreta, comenzaron a interesarse en los Sableys y el alto valor de sus ojos como joyería ilegal. Algo parecido a lo que ocurre en nuestro mundo con los colmillos de elefantes o los tapados de piel. Este podría considerarse un final agridulce para los protagonistas de la tercera generación, ya que sus victorias en los gimnasios, liga y frente batalla serían opacados por su culpa, de forma indirecta, en la muerte de cientos de Sableys inocentes. Razón por la cual imagino que Nintendo decidió omitir esta historia y posponer la aparición del detective Handsome hasta Pokémon Platino. Si nuestro protagonista logró descubrir algo más al respecto, lo desconozco, ya que me bloqueó y eliminó su cuenta. Otra historia que nos deja impactados por los miles de misterios que siguen rodeando al universo de Pokémon.
Spirit Haunter 666, el dueño del canal cuyo vídeo acabamos de presenciar, se recuesta cómodamente en su silla de trabajo. Su rostro es iluminado por la pantalla de su ordenador, que le muestra las métricas que obtuvo en las últimas semanas su vídeo de los cazadores de Pokémon Esmeralda. La diosa de la suerte por fin parece haberle sonreído, luego de unos meses donde sus vistas no subían y los suscriptores parecían haberse puesto de acuerdo en abandonar su canal. Los cazadores de Ciudad Calagua lo acercaban un poco más a su meta máxima en la vida. Alcanzar el 1.000.000 de suscriptores y el tan ansiado botón de oro. Ahora, con unos últimos vídeos con muy buenos números de visitas, Haunter era consciente que esto podría cambiar tarde o temprano, por lo que guardaba un as bajo su manga. El vídeo contando la verdadera historia de cómo descubrió este misterio de Pokémon Esmeralda, ya que ningún usuario misterioso le había escrito por Instagram, eso solo ocurría en creepypastas cutre. La vida real, aunque siempre resulta un poco más aburrida, tiene sus sorpresas. Ocurrió exactamente 24 días antes de subir aquel vídeo. La calma de su oscura habitación, en una típica madrugada lluviosa de primavera, se veía interrumpida en pequeños lapsos de segundo, cuando la rueda de su mouse subía y bajaba compulsivamente. Haunter llevaba un rato largo en la sección de Pokémon de Fichan. La ansiedad y el estrés acumulado por ver cómo su canal iba muriendo lentamente le afectaba a la zona del cuello y le daba algo de náuseas y dolor de cabeza. Se sentía impotente al respecto y no parecía encontrar nada interesante para su próximo vídeo. En su rutina de investigación, la siguiente página en explorar era Reddit. Su cuenta, creada exclusivamente para seguir grupos de Pokémon de donde sacar misterios, parecía burlarse de su situación, ya que solo le devolvía miniaturas incómodas de Gardevoir en medio de una cita con un Charizard o vídeo reacciones a fusiones de distintos Pokémons. Por si se lo preguntan, él ya había intentado eso último en su canal pero no funcionó. Un tema llamó su atención. En realidad no era el tema en sí, que hablaba del camión más conocido del mundo de los videojuegos, aquel de Ciudad Carmín, sino del nombre del grupo. Este se llamaba Misterios de Pokémon. Ven y enséñanos el tuyo. Era un pequeño subreddit de 20 integrantes del cual Haunter no recordaba haberse unido. La mayoría de sus publicaciones, creepypastas conocidos y autopublicidad de canales pequeños, tenían 0 respuestas y llevaban errores de ortografía. Antes de cerrar la pestaña, su vista se posó en uno de los temas más antiguos del grupo. El postjuego perdido de Pokémon Esmeralda. Su creador, un usuario, llamado PokeGamerPika28, narraba su aburrida historia de vida como estudiante de informática y luego su impresionante descubrimiento sobre los cazadores de Calagua. Debajo de su extenso texto, había un vídeo, con el mismo título del posterior vídeo de Haunter, pero por suerte para él, parecía haber sido eliminado por derechos de autor en su música de fondo. Haunter aprovechó su anonimato, ya que el nombre de su usuario era distinto que el de su canal, y bastante intrigado por aquella historia, le envió un mensaje privado a PokeGamer28. Su mente estaba dividida en 2 pensamientos. Su lado positivo le indicaba que esto podía ser una mina de oro y la oportunidad que estaba deseando desde hace meses, pero su lado negativo aguardaba a que PokeGamer responda el mensaje privado, donde Haunter le preguntaba si todo se trataba de una creepypasta o de una historia real. En un lapso de 3 días, Haunter sintió que su corazón iba a explotar al ver la notificación de un mensaje privado nuevo. Este, pese a ser de 2 líneas, le daba una nueva pista a seguir. Hola. No es mi historia, la encontré en un foro llamado El Culto de Dicto, aquí tienes el link. Saludos. Aquel foro tenía un aspecto muy poco llamativo. Era el típico tablón de principios del año 2000. Con un color blanco que dañaba la vista y con distintas secciones, según la generación de Pokémon, al igual que uno por defecto para presentarse y hacer consultas relacionadas al funcionamiento de la página. Haunter comenzó a irritarse al notar que todas las secciones eran privadas y debía registrarse para ver su contenido. 3 minutos, y un correo falso después, ya era el flamante usuario nuevo del culto. Ahora debía cumplir el siguiente requisito.
Un tema de presentación y 100 mensajes en las secciones de las dos primeras generaciones de Pokémon, para poder acceder a las dos últimas secciones del foro, pertenecientes a la tercera y cuarta generación. Por lo visto, el lugar había sido abandonado antes de las ediciones blanco y negro. Haunter no iba a perder el tiempo escribiendo 100 mensajes en un foro fantasma y estaba por quedarse con el texto que Pokeheimer había copiado en aquel subreddit, cuando probó un último truco. El buscador del Geo. Por suerte, los usuarios nuevos podían hacer una única búsqueda sin necesidad de 100 mensajes. Las palabras post-juego Pokémon Esmeralda fueron las elegidas. Haunter sonrió al ver el único resultado que arrojó el buscador. El post-juego perdido de Pokémon Edición Esmeralda. Aquella publicación eliminó las inquietudes que Haunter aún conservaba. La primera de ellas es que el texto que había copiado Pokeheimer era el mismo, no se había perdido nada. La segunda es que el tema solo recibió 3 respuestas, entre ellos estaba Pokeheimer, por lo que era imposible que otro usuario de aquel foro hubiera distribuido la historia en otra página. Su última inquietud, que algún canal rival hubiese leído aquella historia, también quedó sepultada al notar que la última visita en aquel tema, sin contar la suya, fue en el año 2008. Lo único que inquietaba a Haunter era el autor, o autora, de aquella historia. El usuario Lavanda. Cuya foto de perfil era la de una persona con cabello largo con una tétrica máscara de Dito. De aquel foro, Haunter solo guardó la foto de la banda para mostrársela a la única persona que sabía la verdad de todo el asunto. Tobias. Su mejor amigo y editor del canal. Él era de asustarse fácilmente y aquella foto de la banda lo inquietaba bastante. Hablando de él, ya llevaba una hora de retraso. Hoy era el día en que ambos debían reunirse a comer pizza, jugar videojuegos y hablar de los próximos pasos a seguir en el canal. El timbre de su apartamento hizo que Haunter saltara de su silla de trabajo y volviera a la realidad. Ni bien abrió la puerta, Tobias entró rápidamente, lo empujó con brusquedad y cerró con violencia. Temblaba y sudaba tanto que la marca de su mano transpirada había quedado impregnada en la manija de la puerta. «Vi a la banda», exclamó completamente aterrado. Sus ojos, abiertos de par en par, y rojos al entrar en contacto con el sudor que caía con violencia de su frente, se quedaron fijos en Haunter. Este no pudo contener la risa. «Tobias, ¿estás drogado?» Tobias ignoró el chiste de su amigo y apagó las luces de la sala de estar del lugar, luego tomó a su amigo de la muñeca y ambos se acercaron a la ventana. Esta daba a un parque ubicado a pocos metros del edificio de Haunter. Él solía ir a correr allí algunas noches, ya que sus grandes árboles tapaban la luz solar, o artificial de las calles, y esto le daba desconfianza a la mayoría de los vecinos. Era un paraíso para estar tranquilo sin tener que sacarse selfies con algún fanático con olor a transpiración, como le ocurrió en su breve experiencia en un gimnasio. El parque se mantenía en la misma calma y soledad de los pensamientos de Haunter. «Tobias, no entiendo qué es lo que estamos mirando». «Aguarda un momento», Tobias fijó su vista. «No, ya se ha ido». Minutos después de aquella bizarra situación, Tobias se encontraba sentado en el sillón de la sala de estar. La cerveza a medio tomar en su mano le había brindado algo de calma. «Yo sé lo que vi. Fue cerca de aquel maldito túnel siniestro del parque, ese que tenía los negocios subterráneos y ahora está abandonado. ¿Y tenía la máscara de Dito puesta?». Haunter preguntó, intentando no estallar en risa nuevamente. «Estaba muy oscuro, pero sí, noté su cabello largo y la maldita máscara». «¿Y luego qué ocurrió?». «Me asusté y desvié la mirada buscando algún policía y luego la banda ya no estaba». Tobias volvía a temblar del miedo, por lo que Haunter decidió dejar el modo bromista y apuntar a la lógica que siempre caracterizaba a su amigo. «Lo que no entiendo es por qué la banda, un usuario de un foro de mala muerte que escribió una historia hace más de 10 años, y que por lo visto es una friki de la tecnología y Pokémon, quiera hacernos daño solo por robar su historia. No es que sea un espíritu o algo por el estilo que hayamos invocado, es una simple historia que seguramente es un creepypasta de alguien que vio muchos documentales de Greenpeace». Tobias respiró aliviado. Parecía haber entrado en razón.
Aunque sin saberlo, su miedo hacia la banda sería transmitido a su amigo Haunter, quien aquella madrugada tendría varias pesadillas relacionadas a aquella persona extraña con máscara. Fue en la tercera pesadilla, que lo hizo despertar a primeras horas de la mañana, que Haunter decidió levantarse de la cama y aprovechar el día. Lo aguardaba una campaña publicitaria de una nueva golosina, la última marca en auspiciar su canal luego de aquel subidón gracias a la banda y su misteriosa historia. Haunter siguió con aquel nombre dando vueltas en su mente, hasta que cerca de las 8 de la noche, decidió tomar sus tenis y su ropa deportiva y darle una visita al parque. Haunter primero se dispuso a correr en las zonas del lugar donde todavía se encontraba algún que otro carrito de helados. Aquellas malditas pesadillas lo habían puesto un poco nervioso y no quería estar completamente solo en el bosque por si la banda, con sus supuestas habilidades en tecnología, había logrado ubicar su hogar. No sería el primer caso de un influencer acosado por alguien, pero todo el asunto le daba mala espina. El nombre de culto de aquel foro le parecía extraño, al igual que sus requisitos de 100 mensajes. ¿Acaso ocultaban algo? Haunter se detuvo a recuperar algo de aire y tratar de quitarse esos pensamientos de la cabeza. Fue en ese momento que lo vio. Que vio a la banda. Fue en la entrada del túnel a los almacenes abandonados. En aquella completa oscuridad podía divisar la figura de una persona delgada, con una especie de capucha blanca, cabello negro largo y la máscara. Llevaba puesta la jodida máscara. Por algunos segundos, ambos quedaron petrificados observando a la distancia. Haunter no notaba ningún arma o cuchillo en la ropa de la banda y su aspecto físico no era demasiado intimidante. La banda comenzó a alejarse y a adentrarse en los almacenes. Haunter corrió hacia el lugar. El túnel tenía otra salida, por lo que la banda iba a escaparse. La única preocupación de Haunter en ese momento es que se revelara toda la verdad y se descubriera la mentira del usuario misterioso que le envió la información. Eso podía arruinar su reputación y nadie le creería si luego hiciera un vídeo hablando del culto de Dito como la banda había localizado donde vivía. Debía atrapar a la banda e intentar comprar su silencio con algo de dinero, o quién sabe, aprovechar este encuentro y conseguir una exclusiva de su trabajo o de los archivos secretos que encontró de Pokémon Esmeralda. Lamentablemente nada de eso iba a ocurrir. La banda había huido. Haunter entreabrió uno de sus ojos. Eran las 3 de la mañana. Un ruido en su puerta lo había despertado. Intentó convencerse a sí mismo que seguramente fue un ruido que soñó, producto de la paranoia por lo ocurrido con la banda, pero un segundo sonido le confirmó que algo estaba pasando. Este sonido fue el de su puerta cerrándose. Alguien había entrado a su casa. El tercer sonido, el de aquella persona tropezando con la bolsa de basura que Haunter había dejado cerca de la puerta, sirvió para confirmarle algo. Que aquellas críticas que realizaba hacia personajes de películas de terror haciendo cosas estúpidas, como fingir estar dormidos cuando se encontraban en peligro, estaban equivocadas. Él notó cómo el miedo recorría todo su cuerpo y lo paralizaba. No era lo suficientemente valiente para abrir sus ojos y enfrentarse a aquel invasor, que ahora sentía observarlo en la puerta de su habitación. Haunter cerró sus ojos con fuerza, pero los temblores involuntarios de sus piernas eran una señal obvia para aquella persona de que él fingía estar durmiendo. El retumbar de sus latidos de corazón impactaban con violencia en sus oídos y no le permitían oír los pasos de aquella persona. Por una milésima de segundo, Haunter se ilusionó con la idea de que esa persona se había ido de su hogar. Esta ilusión se hizo añicos cuando sintió el cuerpo de esta persona recostarse en el lado vacío de su cama. Ya era imposible fingir estar dormido. No solo por los temblores, sino por el llanto ahogado que Haunter intentaba contener. Un dedo, frío y con uñas bastante largas, comenzó a recorrer lentamente la espalda desnuda de Haunter, quien se encontraba de costado en aquella cama a 2 plazas que podía ser su lugar de muerte. El dedo se posó en el hombro de Haunter, para luego sentir la esquelética mano de aquel extraño apoyarse sobre él. Haunter no resistía más y pensaba que su corazón iba a estallar.
Aquel visitante de dormitorio comenzó a acercar su rostro hacia el oído de Haunter. Este oía aquella respiración extraña acercarse más y más. Pronto descubrió que lo raro de aquella respiración era por la máscara que esta persona llevaba puesta. Lo último que sintió Haunter fue el cabello largo de la banda quedar pegado en su sudorosa frente. Luego perdió el conocimiento. Como si un electrochoque lo hubiese devuelto a la vida, Haunter saltó de su cama dando un grito ahogado. Los primeros rayos de la mañana enfocaban aquel colchón, empapado de sudor y de orina, que horas atrás había sido protagonista del suceso más perturbador en la vida de Haunter. Este corrió hacia su puerta y se quedó un rato largo en el largo pasillo que conectaba a otros apartamentos. Una denuncia por pasearse en ropa interior era lo que menos le interesaba en ese momento. Cuando se sintió seguro, tomó fuerzas y entró al apartamento. No parecía faltar nada. Tampoco encontró evidencia alguna de su visitante de madrugada. Ni siquiera cabello en su cama. Tampoco le faltaba dinero ni su ordenador. Haunter estaba por respirar aliviado hasta que recordó a la víctima anterior de la banda. Su teléfono sonaba y sonaba pero nadie respondía del otro lado. Maldición, Tobias, responde el maldito teléfono. Haunter no sabía qué paso seguir. Si alertaba a la policía corría peligro de que le hicieran daño a su amigo, si es que algo le había pasado. A lo mejor, solo se había quedado dormido o con su celular en vibrador. Haunter se vistió como pudo, tomó las llaves extras del apartamento de Tobias y corrió a rápida velocidad las 20 cuadras que los separaban. Su hogar tampoco parecía haber sido irrumpido. Haunter buscó a su amigo en todo el lugar pero no había rastro alguno. Su última pista fue llamarlo una vez más. Al agudizar su oído, notó que el celular vibraba en algún lugar del sillón de Tobias. Por suerte no era debajo de este, como en cualquier película de terror, sino dentro. Haunter extendió su mano en la pequeña hendidura del sillón. En el pasado, volviendo de alguna noche de fiesta con Tobias, había perdido sus llaves dentro de aquel maldito sillón. Haunter, luego de maldecir al cortarse el dedo con algún resorte, logra sacar con éxito el teléfono, pero algo ocurre. El botón de encendido no parece funcionar. Poco tiempo tarda Haunter en darse cuenta que no es el botón, sino su dedo, el que está paralizado. Aquel corte que se hizo no parece ser un corte, sino un pinchazo. Sin energía y sin poder gritar, Haunter siente sus rodillas caer al suelo. Todo el lugar se mueve de un lado a otro. Haunter ni siquiera siente el impacto de su cabeza con el suelo. Él cierra sus ojos y descansa plácidamente. A diferencia de lo ocurrido en su cama. Esta vez Haunter despierta lentamente, con una gran migraña en su cabeza y aún sintiéndose aturdido. Su muñeca parece estar atada a una pequeña estantería metálica. El lugar en el que se encuentra, una especie de almacén abandonado, intercala entre la completa oscuridad y una molesta luz roja que ilumina todo por pocos segundos. Aunque le cuesta, su vista se va acostumbrando a aquella iluminación molesta, y aprovecha los pocos segundos donde el color rojo invade las paredes y el suelo para darse cuenta de algo. Aquellas paredes de ladrillo tienen algo de papel pegado en ellas. Es de mala calidad pero parece emular la textura de las cuevas de Pokémon. Haunter se da cuenta que el lugar parece simular la cueva de los cazadores. Por suerte para él, el nudo que envuelve su muñeca no es tan fuerte y logra librarse fácilmente de la atadura. Su vista busca rápidamente algo con que defenderse pero no hay nada a la vista. Lo único que observa, en aquel camino lleno de estanterías vacías, es una figura, a pocos metros, atada a una de estas y con una especie de máscara. Haunter toma valor y se acerca lentamente. Cada segundo donde la luz roja se apaga, parece ser una eternidad. Haunter examina la figura. Las heridas de bala decorando el cuerpo le hacen notar que se trata de un cadáver, pero la adrenalina y su instinto de supervivencia, lo tienen adormecido y no se impresiona. Aquel cadáver, perteneciente a un joven con algo de sobrepeso, lleva puesta una máscara de mala calidad de un Pokémon. No. No es Vito, es un Bobufet. La adrenalina abandona el cuerpo de Haunter y es reemplazada por tristeza. Mientras las lágrimas brotan de sus ojos, Haunter toma la máscara de aquel cadáver y se la quita. Él en el fondo sabe de quién es aquel cadáver, pero su mente entra en negación. Necesita confirmarlo. La luz roja se apaga. El llanto de Haunter resuena en todo el almacén.
Atado al cadáver de su mejor amigo, hay un pequeño cartel. No tiene demasiada resistencia. Haunter se da cuenta que hay otro cartel, pero sin dueño, atado en la estantería vecina de donde el cadáver de Tobias se encuentra maniatado. Sus ojos no son tan valiosos. Haunter reacciona a tiempo a la sombra que cubre este segundo cartel y lanza una patada al aire. La banda, quien se encontraba a espaldas suyas, impacta contra uno de los almacenes. Su mano aún mantiene con fuerzas el cuchillo con el que planeaba atacar. Haunter corre desesperadamente buscando alguna salida en aquel laberinto de estanterías. De los polvorientos parlantes del lugar comienza a sonar un tema. Uno que de pequeño aterraba a Haunter. Sequía. Haunter observa con terror a la figura de la banda levantarse del suelo y saludarlo con la mano donde lleva el cuchillo. La luz roja da paso a la oscuridad. Haunter, cuyo instinto de supervivencia parece haberle abandonado, se golpea la cabeza contra una de las estanterías y cae al suelo. La sangre que brota de su herida abierta tapa su visión del ojo izquierdo. Haunter se levanta del suelo y cierra sus puños. Ya no quiere huir más. Si va a morir será luchando. Lamentablemente, al levantarse no se da cuenta que la banda no se encuentra frente a él sino que se encuentra detrás suyo. Lo último que Haunter ve, es aquella tenebrosa máscara de Dito observarlo fijamente. Es de lo que todo el mundo habla. Fue tendencia por varias horas en Twitter. Fue el 12 de abril del presente año cuando todos despertamos conociendo la trágica noticia. Elías Peñas, mejor conocido por su nombre en YouTube, PokeGamerPika28, consiguió el triste logro de convertirse en el primer asesino serial de influencers. Específicamente del famoso youtuber Spirit Haunter 666, al igual que de su mejor amigo, a quienes los Haunterianos, como solían llamarse sus fanáticos, apodaban como líder Tobias, y quien aparecía en varios vídeos del youtuber. Tobias, quien a diferencia de su amigo prefería la red social Twitter, fue quien menos sufrió de los dos. Aquellos 7 balazos de arma de fuego le propinaron una rápida muerte. El caso de Haunter fue diferente. Peñas, quien desde pequeño sufría de problemas mentales, se había obsesionado con un vídeo específico de Haunter 666. Específicamente con una escena en particular de aquel vídeo. Escena que decidió replicar en la vida real, cuando le arrancó los ojos a Haunter, para luego verterlos en un frasco. Peñas, a quien la policía en primer momento le adjudicaba el puesto de tercera víctima del crimen, pronto se convirtió en el único autor de este, cuando se descubrió material incriminatorio en su ordenador personal, al igual que fotos de los hogares de Haunter y Tobias. Su cadáver se halló a pocos metros del de Haunter, colgado y con las venas cortadas. Pero la gran sorpresa del caso fue dada por la banda, un misterioso usuario de Twitter, quien confirmó, por medio de capturas, sus conversaciones con Spirit Haunter. Siendo la banda, él o la creadora del creepypasta conocido como el postjuego secreto de Pokémon La Banda. Aquella historia que obsesionó a Peñas y que les costó la vida a 2 inocentes. La banda prometió crear un hack ROM, como se conoce a aquellos juegos de Pokémon modificados por fanáticos para crear historias originales sobre los cazadores y de esa forma, honrar la memoria de Haunter. Quien 24 horas luego de su muerte, dio el salto de más de 300.000 suscriptores y cumplió su sueño de alcanzar el 1.000.000 de suscriptores. Se cree que la plataforma le entregará a su familia, un botón póstumo de aquel logro. Como bien decía Haunter al final de sus vídeos. Otra historia que nos deja impactados por los miles de misterios que siguen rodeando al universo de Pokémon. Si el vídeo te gustó, dale un me gusta y suscríbete al canal. La banda es una persona de pocas palabras pero que sabe cómo usar cada una de estas.
Haunter fue capturado y añadido a la Pokédex fue lo único que dijo sobre aquel 12 de abril, cuando le informó a su líder, Pírico, sobre los avances de todo el asunto de los cazadores. La banda sabía que para el proyecto que estaban realizando, necesitaban un empuje, en forma de vídeo viral, para ganar la fama necesaria y así conseguir el mayor número de personas dispuestas a descargar el hack-ROM. Al ver que la idea inicial de una historia perdida en un foro antiguo no surgía efecto, decidió implementar el plan B. Que un youtuber se enterara de esto. Pero pese a sus cientos de correos, haciéndose pasar por distintas personas, a grandes canales contándoles de un misterioso postjuego de Pokémon del que habían leído, no tuvo éxito alguno. Solo recibió la atención de un pequeño youtuber casual, adicto a los videojuegos y con un antecedente de problemas mentales, quien buscando amigos virtuales con quienes compartir sus gustos por la franquicia Pokémon, dio con el foro del culto de Dito. Por semanas, Elías Peñas, cumplió los requisitos del foro de alcanzar todos los mensajes y se entusiasmó por formar parte del equipo. Sobre todo al enterarse del fin con el cual se estaba creando este hack-ROM tan especial, y distinto al resto. Fue demasiado fácil para la banda, manipularlo para que difunda la palabra. Pero la frustración volvió cuando YouTube eliminó su canal por derechos de autor, justo cuando el vídeo del postjuego estaba comenzando a ganar popularidad. Fue en ese momento, que el destino quiso que la banda diera con el canal de Spirit Haunter, un joven engreído, que inició haciendo gameplays de Pokémon Rojo y quien, con varios años en YouTube, buscaba la fama que le había sido arrebatada por las nuevas promesas, y no le importaba humillarse o realizar retos arriesgados por conseguir esa fama tan ansiada. Una nueva idea surgió en la mente de la banda. La muerte, el misterio y la violencia siempre consiguen público masivo. El resto es historia conocida. La banda se interiorizó en los inicios de Haunter, sobre todo en sus entrevistas, donde en el 2015, el año en que más creció su canal, declaró que el fruto de su éxito era buscar misterios que nadie más conocía en Reddit. La banda, con grandes conocimientos en informática y hackeo, no tardó mucho en localizar la ubicación de Haunter, y aprovechar lo fácil que caía en mensajes privados de Instagram de fanáticas, para enviarle, por medio de una cuenta falsa de mujer, una foto que venía acompañada de un virus para poder manejar sus redes sociales. El siguiente paso fue unir a su usuario de Reddit a un pequeño grupo abandonado de Pokémon, uno de los tantos donde Elías se había publicitado. Tras eliminar toda la evidencia previa de Elías publicitando el postjuego en otros grupos, la banda aguardó la hora donde generalmente Haunter entraba a su perfil de Reddit a robar ideas para su canal, y creó un post del montón con el único fin de que Haunter viera el subreddit. La parte más difícil fue manipular a Elías para que acosara a Haunter. Al fallar esa parte, la banda, quien ante la duda ya había hackeado a Elías en el pasado, entró a su cuenta y se hizo pasar por él para enviarle el link del vídeo. La banda pensaba que si uno quiere que algo salga bien, debe hacerlo por su cuenta, y contaba con la ventaja del anonimato y que la máscara de Dito cubría su rostro. Creyó que aquella imagen tétrica iba a servir más para ganar el interés de Haunter. Las memorias de la banda son interrumpidas por un nuevo mensaje del chat grupal donde se encuentra. No se trata de su líder, Pírico, sino del otro integrante del grupo. Howley, quien siempre mostró cierto resentimiento ante la banda. Por medio de un extenso mensaje, critica la muerte previsible que tuvo Haunter con sus ojos extirpados al igual de lo rápido que fue asesinado y de que en las notas falsificadas de Elías, aquellas que encontró la policía en su ordenador, no se haya hablado de otros detalles como lo ocurrido en el túnel del parque o en la cama de Haunter, para aumentar el miedo y el morbo en la gente. La banda, quien ya le explicó cientos de veces lo mismo a Howley, respira con algo de frustración y repite sus antiguos mensajes. Tobias, el amigo de Haunter, arruinó todos los planes. Aquella noche que la banda esperaba a que Haunter saliera a correr, ya que estaba marcado en su agenda digital, fue cambiada a último momento cuando ambos amigos decidieron reunirse a cenar. Fue aquella noche que Tobias vio a la banda. La banda sabía que Haunter seguiría el misterio hasta el final por su ambición, pero Tobias podía arruinar todo metiendo a la policía de por medio, a eso se le suma lo complicado que fue manipular a Elías para que no arruinara todo, al igual que conseguir entrar al departamento de Haunter desactivando su alarma. Sin hablar del acto final. Asesinar a Haunter y su amigo y luego convencer a Elías de que se quitara la vida. La banda odiaba el tipo de persona que era Howley. Aquellos que critican con ligereza, y en la comodidad de su hogar, todo el trabajo duro que otra persona realizó.
Pírico, el líder de ambos y creador del culto de Dito, interviene en la discusión pidiendo tranquilidad. Su segundo mensaje es una orden. Es hora de lanzar el experimento al público. La banda, quien tenía el archivo preparado hace horas, sonríe al saber que finalmente llegó el momento. Seguramente estés viendo este archivo y preguntándote qué contiene. ¿Qué es lo que costó la vida de 3 jóvenes inocentes y tantos años de trabajo? Pírico me mataría si te lo contase, pero oye, no pierdas la esperanza. Puede que dentro de poco tu youtuber favorito decida sacar un gameplay de edición Haunter, o mejor aún, que decidas buscar el archivo y descargarlo por tu cuenta. Solo tienes que registrarte en nuestro foro del culto de Dito. Te prometo que no te arrepentirás.